Aprendiendo, aprendiendo de las escrituras, creciendo la verdad, encendiendo en mi alma, latiendo. Aprendiendo, siempre aprendiendo de las escrituras. ¿Qué tal, familia? Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Podemos saludarle a través de este medio, de este podcast, Aprendiendo de la Escritura. Nos acompaña nuevamente nuestro hermano Edward. Que Dios te bendiga, Edward. Amén, pastor, gracias por la invitación y un gusto de verdad estar aquí compartiendo. Amén. Y por este otro lado, nuestro hermano Delber. Delber, que Dios te bendiga. Amén, pastor. Vamos. Siempre es un honor y un placer. Amén. Qué importante, ¿verdad? Que nos podamos reunir nuevamente para este segundo capítulo. Ya lanzamos el primero, amarnos los unos a los otros, que hemos dado gracias al Señor porque ya hemos visto ahí a través de las redes que muchos lo han podido ver. Y hay en los comentarios. Así que tú también, si lo vas a ver también te invitamos a que les des me gusta, dale tu like ahí, síguenos y también hace tu comentario porque también eso nos edifica a nosotros. Y hoy en día un tema importante también. Sí, Y difícil. sí. ¿Verdad? ¿Cuál es el tema? El perdón. El perdón. ¿Ya? Y como base tenemos aquí una porción de la palabra del Señor que se encuentra en Mateo 6, 14, 15 y dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonáis también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué podemos compartir acerca para dar inicio y ir ya conversando un poquito? Bueno, importante, muchos textos en la Biblia que respaldan esa palabra perdón. De hecho, la semana pasada conversamos acerca del amor de los unos a los otros y eso van allí en conjunto, van Enlazado. allí en armonía, el perdón y evidentemente que el amor. Son dos palabras que es el centro de la escritura y es lo que la Biblia más destaca en la palabra de Dios. Y Jesús fue un ejemplo para nosotros. 100%. En la cruz sobre todo. Sí, Padre, perdónanos. porque no saben lo que Porque no saben lo que hacen. ¡Wow! Que ahí, con todo el dolor, el sacrificio, todo lo que hicieron con él, pero él dijo, Padre, que los perdonara. Exactamente. Es que si el amor es la naturaleza de Dios, el perdón es una de las Enlazado. expresiones más fuertes de su carácter. Es un elemento indispensable en el reino para el proceso de transformación de los hijos de Dios a la imagen del modelo que es el Señor Jesús. Por lo tanto, debemos aprender nosotros a perdonar, Perdón. aunque se nos hace muy difícil, ¿verdad? Hay situaciones que, bueno, yo creo que cada uno de nosotros puede tener una experiencia con respecto a eso, Sí, ¿cierto? Y nos ha costado tomar una decisión de acercarnos. Yo creo que es el paso más difícil para uno, ¿ah? De repente uno puede decir, ya voy a orar, Señor, perdona, porque pero cuando daño a alguna persona al lado, el ir a acercarme y decirle, oye, perdóname esto, otro, a veces ese paso es el que cuesta. Exactamente. Ahora, la Biblia enseña acerca del perdón como una cualidad de Dios. El perdón es una característica de Dios, el amor. Fíjense que entregó a su hijo. A veces esa frase es muy trillada, es muy repetitiva, como dice, muy cliché. Murió por nosotros. Pero detrás de la muerte de Jesús hay la expresión de un Dios que entregó a su hijo a la muerte por salvar, por limpiarnos, por hacer un pacto, por resolver un tema. Allí en la cruz se resolvió un tema que tiene que ver con los hombres. Dios nos ofreció el perdón aun cuando nosotros no lo merecíamos. Tanto que entregó a su hijo. De hecho, hay muchos puntos de vista teológicos respecto a la muerte de Jesús, porque la muerte, una de las cosas que más le dolió, evidentemente, aparte del dolor que pudo haber experimentado el Señor Jesucristo, es la separación del Padre en ese momento. Padre, ¿por qué me has abandonado? O sea, Dios, mostrando su amor, se entregó a su hijo y demostró ese amor hacia cada uno de nosotros, entregando a su propio hijo, que el mismo Jesús sufrió esa separación. O sea, ¿qué tan valiosos somos nosotros para Dios
tomar en cuenta o hacer tal acción. Entonces, de verdad que así como Dios nos perdona, a nosotros tenemos que manifestar ese mismo amor hacia los demás. Y entonces ahí es donde entra el tema, donde cómo nosotros podemos perdonar a otros. Cuando alguien a mí me hace daño, cuando alguien a mí me causa dolor. Entonces, el tema del perdón es un tema que nosotros como cristianos debemos tener en cuenta y que es un mandamiento divino. El perdonar a otro, así como Dios nos perdonó, nosotros tenemos que perdonar a otros. Amén. Sí, la idea, y es a lo que siempre apunto, ¿no? La idea es que los atributos de Dios manen desde nuestro corazón por la transformación. Pero en ese mismo proceso, como dice el hermano Edgar, el mandamiento está dado. O sea, yo voy en algún momento a ser capaz de perdonar de forma natural, proporcionalmente a mi transformación a la imagen del Hijo. Pero en ese proceso yo tengo el mandamiento para que por temor al Señor obedezca, y aunque no entienda y aunque no quiera, tome la decisión de perdonar para iniciar el proceso. Porque es un proceso. Es un Así proceso. es parte del proceso. Entonces, como ser parte también del perdón nos conlleva a otras cualidades también. La misericordia, ¿verdad? El olvido, como otros. Mira lo que dice Efesios 4:32. Sean amables y considerados unos a otros y perdónense como Dios lo ha perdonado a través de Cristo. La nueva palabra de Dios para todos, que me gusta mucho a mí usarla, ¿verdad? Debemos ser amables y debemos considerarnos unos a otros para poder tener el perdón. Ser misericordioso también, ¿verdad? Sentir misericordia. Exactamente. Sin embargo, ser misericordioso. Sin embargo, vemos también en la Escritura que de repente pueden haber surgir diferencias, que eso es un tema muy importante. Hermano, pero ¿cómo hacemos con las diferencias, por ejemplo, y que van a suceder? Hay un pasaje en la Escritura donde, de hecho, lo tengo por acá. Voy a buscar en Hechos 15:39. Veamos, Hechos 15:39. Acá lo tengo. Y dice: y hubo un desacuerdo. Estoy hablando del libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 39. Dice la Escritura: y hubo un desacuerdo tal que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, se embarcó hacia Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Fíjese, y hubo un desacuerdo tal. Fíjese, esa palabra tal le da como que fue algo no algo pequeño. Entonces fíjense que Pablo, Silas, allí estaban y tenían un tema de desacuerdo. O sea, los desacuerdos también son parte de la vida cotidiana y es normal que tengamos desacuerdos. El tema está, yo creo que el perdón, más que un beneficio hacia otra persona, yo creo que Dios nos incita a nosotros es a soltar, porque a veces las personas terminan amargándose o terminan dañando su alma, su espíritu, es por guardar rencor. Yo creo que el mandamiento de perdonar le hace bien es al que lo ejecuta, claro, más que el que lo recibe. Uh-huh. Porque el que ha hecho alguna obra, Dios en su tiempo le dará la justicia, porque Dios es Dios justo. Claro. Pero yo conozco personas que han guardado tanto rencor. Yo tengo a alguien que conozco y ustedes lo ven, han pasado los años y sigue manteniendo ese rencor. Y a la persona a la que le tiene rencor está como si nada, porque no sabe que le tienen rencor. Uh-huh. Ahora, entre ambos, al final es la persona que tiene rencor la que sufre, la que duele, la que no puede dormir. Entonces, el perdón tiene que ver con soltar. Y Dios se encargará de hacer las cosas conforme a su voluntad, porque si nosotros mismos recibimos perdón, también debemos perdonar. Pero ese perdón le va a hacer más bien al que perdona que a la otra persona que fue quien causó el daño. No sé qué opinión tendrá Delber. Hay una investigación antes que dice que sugiere que el perdón puede reducir el estrés. Lo que tú estás hablando, la ansiedad, la depresión, y mejora la salud física y mental cuando perdonamos. Yo leí una vez que no perdonar
equivale a tomarse un frasco de veneno y pretender que se muere el otro. Sí, porque nos hace daño es a nosotros. Exactamente. Pero entonces, si pudiéramos antes ver de alguna forma los mecanismos preventivos, ¿verdad? Que pudiéramos tomar en cuenta antes de envolvernos en una situación a la que amerita que perdonemos, ¿ya? El texto que leyó el pastor al principio dice, porque si no perdonamos, nuestro Padre tampoco nos perdonará nuestras ofensas. Dice Mateo 6, 14 y 15, de la Reina Valera del 60, dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, Porque sí. porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea que nosotros por el reino, ¿verdad? Somos perdonados proporcionalmente a nuestra capacidad de perdón. Nosotros somos pesados por el reino, o sea, enjuiciados por el reino, en la medida en que nosotros también enjuiciamos a nuestro prójimo. De manera que si nosotros no enjuiciamos, como dice el verso, ¿verdad? Yo voy a leer un texto que nos puede ayudar a entender esto un poquito más claro. Dice así, Lucas capítulo 6, verso 37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Fíjense que hay tres ideas concatenadas, ¿verdad? El Señor Jesús nos dice, no juzguéis y no seréis condenados. Nosotros juzgamos cuando nos entronamos, cuando nos sentamos en la silla de un juez. Allí es cuando enjuiciamos, ocupando un lugar que no nos corresponde porque hay un solo juez en el universo y es el Señor. No condenéis y no seréis condenados. Ahora, ¿cuándo condenamos? Cuando nos hemos expuesto a la posibilidad de hacerlo. ¿Cuándo? Cuando nos hemos sentado como jueces en un tribunal, porque el juez es el que, dependiendo de la evidencia, o condena o absuelve. Pero eso es posterior a un juicio. Nadie es condenado a priori, no en una justicia correcta. Entonces, ya nosotros vemos que ponernos en la posibilidad de condenar es cuando hemos cometido el primer error. ¿Cuál? Juzgar. Después de juzgar, nosotros podemos o condenar o no, ¿ya? Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor en el verso? Fíjense la profundidad de un solo verso. Que aunque cometas el error de juzgar, no condenes. O sea, ya te sentaste, ya ocupaste el lugar de Dios, ya te equivocaste la primera vez, no condenes. Te equivocaste ahora la segunda vez porque condenaste, o sea, te sentaste, ocupaste mi lugar, juzgaste, lo encontraste culpable siendo que yo pagué, yo compré su deuda, porque eso es otra cosa. El contexto que gira alrededor de todo esto es que el Señor compró todas las ofensas. Todo el pecado completo lo compró el Señor. Correcto. ¿Ya? Entonces, la persona que se sienta comete el primer error, ¿verdad? Se sienta como juez y juzga. Luego condena. Ya te equivocaste 2 veces, ahora perdona. Perdona para que seas perdonado. De manera que un enfoque preventivo para ir saliendo de esta como mala tendencia que pudiéramos nosotros tener en nuestras vidas y estar necesitando constantemente perdonar a nuestro prójimo, es que no lo juzguemos. No lo juzguemos, o sea, dice mucho ahora, no tomes las cosas de forma personal. Las ofensas de las personas se pueden deber a múltiples causas, pero nosotros, ¿verdad? Hacemos bien con no ofender, no discutir y no criticar. Nosotros cumplimos esas simples tres reglitas y nos vamos a colocar ya en una posición de mucha ventaja con respecto a esto, ¿verdad? Luego, bueno, dependiendo como dijo Edward al principio, si lo que nos hace, porque hay cosas de cosas, ¿verdad? Hay personas que son violadas, hay personas a las cuales, por ejemplo, hay personas que han trabajado toda una vida por algo que después se lo roban o le quitan la propiedad, cosas que son bastante graves, ¿verdad? Bueno, ante esas cosas,
la persona puede apoyarse en el Señor Jesús, ¿verdad? Saber que Él es juez justo y que Él es quien defiende nuestras causas y encomendar al Señor esa ofensa que le hicieron y perdonar, decidir perdonar para comenzar ese proceso en el que, porque cuando el Señor ve el corazón, es Él el que otorga la fortaleza, pero cuando Él ve la sinceridad, Señor, tú sabes cuán herido fui, ¿verdad? Tú sabes lo que me hicieron, pero tú me dices que yo debo perdonar y en obediencia, yo no lo siento ahora, pero en obediencia a ti yo lo hago y yo encomiendo a ti esto que me ocurrió y yo voy a descansar en tu justicia, Señor. Yo lo perdono. Ahí Dios empieza a operar en dos sentidos. Uno, en nuestro corazón y dos, en la causa en la que fui ofendido. Y a veces decimos perdonar, pero no hemos perdonado verdaderamente, ¿verdad? Porque no nos olvidamos, pues. Estamos siempre con ese rencor, con querer seguir buscando. No, me la tiene que de alguna forma pagar. No, sí te perdoné, pero por dentro no está ese perdón verdadero, ¿verdad? Es como el borrón y cuenta nueva, dice, que el Señor nos entrega a nosotros. Y eso también debemos trabajarlo. Por supuesto. Hay algo que, mire, yo en las mañanas me levanto y siempre se lo digo a mi esposa. Yo oro y le digo, Señor, perdóname. Y siempre es mi oración en la mañana, pero siempre cuando estoy orando he entendido que en la misma proporción y que me respalda ese amor de Dios, yo estaré contigo hasta el final. Así enseña la Biblia. Hasta el final estaré contigo. Jesús fue una promesa que le hizo a aquellos seguidores. Sí. Pero en la misma proporción con la que Jesús me promete estar conmigo, es la misma proporción con la que también le promete a estar con el que yo tengo una diferencia. Así en la misma proporción con que me ama y me perdona, es la misma proporción como ama y también perdona a quien con quien yo tengo una diferencia. Entonces, tan importante es Él como yo. Entonces, si yo hago una condenación contra Él, entonces yo también me condeno a mí mismo porque estoy condenando a un hijo a quien Dios también ama y a quien Dios también perdona. Yo todas las mañanas me levanto y le digo a mi esposa, ¿sabe qué? Oremos. Y yo siempre digo, Señor, perdóname. Perdona mis pecados cuando me levanto, porque yo evidentemente soy un hombre y como todo hombre natural, tengo mis luchas en pensamientos, en cosas que dejo de hacer, porque todo eso me es contado por pecado también. Entonces yo no tengo ningún tipo de posición para juzgar a otro. Entonces, como entiendo que soy así, yo tengo que pedirle perdón a Dios. Y en la misma proporción, pero también sabe que, Señor, le pido perdón a quien también he ofendido. Y eso me ha hecho, de verdad que se los digo como experiencia, de que el perdonar me ha dado a mí tranquilidad. Aunque en muchas oportunidades me he tenido que alejar un poco, así como el texto que leí, se alejaron, se separaron. Y esa separación no tiene nada más que ver con, porque a veces nosotros, como dice el pastor, perdonamos, pero todavía tenemos quedan recibos. Pero yo en base a eso lo que hago es que yo perdono y oro por la persona, Y si tengo que distanciarme para mantener una especie de estar tranquilo y esa persona también esté tranquila, no quiere decir que lo odie ni nada por el estilo, no, al contrario, yo oro y lo he hecho como un ejercicio. Y Delbert, pastor, me he sentido súper bien cuando me descanso en las noches, porque me acosté con mi mente tranquila en que en verdad no guardo rencor. El guardar rencor es algo que se te acumula y te hace daño, no te deja dormir. Entonces, con el paso de los años en el Señor, he aprendido a soltar y eso me ha dado tranquilidad. Y yo creo que eso es lo que a mí me mantiene, y el saber perdonar tiene que ver con eso. Es como una especie de ejercicio, que así como Dios me perdona a mí, también perdona al otro. Pero eso, todos los de las mañanas me levanto, Señor, perdóname, así como yo también perdono a un hermano. Y yo a quien me escucha, póngalo en práctica. Yo sé que no es fácil, porque hay gente que nos hace daño. Y hay gente que quizás nos ha marcado. Yo conozco casos que son difíciles. Pero Dios va a obrar en justicia y Dios a cada quien le va a dar su merecido, tanto al otro como a mí cuando yo hago actos que no están acorde a la voluntad de Dios. Entonces, en ese sentido, creo que es un ejercicio que nosotros tenemos que hacer, el aprender a soltar y a perdonar y no andar con rencores. Hay gente que anda amargada, hay gente que vive con rencores. No, aprender a soltar. Estamos de paso en este mundo, no tenemos que vivir amargados. Más bien, por eso la Biblia enseña, alegraos en el Señor. Y una vez digo más, alégrense y alégrense. Tenemos que vivir el gozo del Señor, aprender de que hemos recibido perdón. Y también tenemos que ser misericordiosos con los otros que son tan imperfectos como nosotros. Amén. Mira Proverbios 17:9 dice, el perdón restaura la amistad, el rencor la termina.
de lo que estás hablando. un poco. Exactamente. Pastor, y es que el rencor aparece como raíces de amargura, ¿verdad? raíces de amargura. A mí me justamente. llama la atención que una raíz es una semilla que ya germinó. Fíjense la figura, ¿no? De lo que nos habla y nos enseña la figura retórica en este caso. Nos han ofendido, ¿verdad? Pero cuando la acción es una semilla, pero cuando ya yo la guardo, ya fue una semilla que germinó y echó raíces, por eso se llama raíces de amargura. Y la misma figura nos enseña también que si yo la mantengo allí, no se queda de ese tamaño, porque una semilla cuando germina, que echa Comienza a raíces, crecer. empieza a crecer. O sea, no piense, ¿verdad?, la persona que se ha dejado impresionar por una ofensa de forma tal que ha guardado rencor, que eso se quedará de ese tamaño. Si decide guardarlo, eso va a crecer y cada vez le va a ir haciendo más daño. Porque no, o sea, mientras esté allí, si yo perdono, entonces eso muere. Pero mientras no perdono, es el equivalente a que lo esté regando, Le a está dando crecimiento. a que le esté cuidando y que eso crezca y crezca y cada vez sea más destructivo para mi vida, en lo espiritual y hasta en lo físico. Sí, porque no le hace daño a la persona a la que tú le guardas el Para rencor, nada. te hace daño a ti mismo. Por eso es importante liberarse de esa fuerza y esa carga negativa que te amarra. De hecho, fíjate, Hebreos 12, acá dice Hebreos 12:15, dice, vigilando que ninguno quede privado de la gracia de Dios, no sea que brotando alguna raíz de amargura os perturbe y por ellas muchos sean contaminados. De paso, ¿eh? Fíjate, lo que respaldado por lo que tú estabas diciendo, la raíz de amargura, cuando tú la guardas, comienza a germinar y tú le estás dando ese crecimiento. El ejercicio, soltarla. Yo hago eso, y hay cosas que no me agradan, pero yo tengo que también, porque a veces esas adversidades Dios también la utiliza para ver qué carácter tú tienes o qué temperamento tú tienes. Y es importante eso porque tú te encuentras con ciertas personas que son... Mire, esos son procesos de Dios. Encontrarse con hermanos que de repente no encajamos. Me refiero a amigos que no encajamos. Pero ellos también son utilizados por Dios a ver cuál es tu reacción ante ellos. A ver cómo tú te comportas hasta ellos. Por eso yo a las demás personas también la veo como crecimiento. Porque a través de ellas yo puedo ver cómo estoy yo también. Cómo reacciono. Si soy misericordioso, si perdono, si guardo rencor, si soy orgulloso. Mi ego. Entonces... yo veo que, y lo he hecho como un ejercicio, los demás también son procesos para mí en los que yo también aprendo. Y en ese mismo proceso hay personas que les cuesta perdonar, se demoran más en perdonar, como hay otros que son más fáciles, ¿cierto? Sí, Que eso es cierto, claro. Entonces también debemos nosotros tener esa sabiduría de poder ver cuando tenemos tal vez una diferencia, alguna discusión con alguien. Tal vez yo digo, no, yo lo perdoné, pero veo que el otro no me ha perdonado. Entonces debo orar para que ese proceso también sea acelerado en él, ¿verdad? Porque si se provoca esa raíz de amargura, no sé si ustedes han experimentado el poder sacar un árbol con raíz. Cuesta, pues, ¿verdad? Cuesta. Y ahí es parte del proceso, pues, Sí. ¿verdad? Tal vez a lo mejor vamos a encontrar un árbol, ¡pum! Una pura tira y va a salir la raíz de una. Ah, qué bien, pues. Mientras Pero la raíz es más profunda, es más difícil. por eso, pues, cuando vamos guardando ese rencor con la persona, cuando incluso ese rencor nos lleva a pensar mal de él, desearle el mal, ¿verdad? Y eso ahí se va creciendo, se va profundizando esa raíz y de ahí cuesta sacarla. Sí, claro. Entonces, Pero es que eso se debe, pudiéramos nosotros, ¿verdad? Porque Dios no necesita, como decía Edward hace un ratito, Dios no necesita ver cómo nosotros reaccionamos para conocernos. Esos procesos son para que nos demos cuenta nosotros. Nos exponen. Y evaluemos el nivel en el que tenemos y cuáles son las áreas en las que estamos débiles y en las que tenemos que enfocarnos y trabajar más fuerte. Una persona, mientras más difícil se le hace perdonar, significa que su alma está más entronada. El alma no fue diseñada para ser la líder de nuestra composición, ¿ya? El alma está diseñada para servir al espíritu, ¿ya? Nosotros somos un espíritu que tiene un alma, que vivimos en un cuerpo. Y entonces, el alma... cuando el espíritu está débil, ¿verdad? Cuando el espíritu está débil de palabra, no ha crecido, no ha madurado,
no puede contra los apetitos de la carne, los deseos engañosos, las obras de la carne, ¿verdad? Y entonces eso nos puede servir a nosotros cuando la persona se le hace difícil perdonar. Es un mensaje que nos está dando el reino. Mira qué tan entronada está tu alma, cuando el destino de tu alma debiese ser morir, debiese ser la cruz, debiese ser transformada a la imagen del Hijo. ¿Ya? El destino, o sea, hay un estudio en el que alguien comparó y dijo, Adán en nosotros no está para ser reeducado, Adán en nosotros está para ser crucificado, y que en su lugar, ¿verdad?, en nosotros nazca el Señor, para que nuestra vida esté escondida en Cristo y sea el carácter de Cristo fluyendo a través de nosotros. Fíjense cómo vivió el Señor, ¿verdad? Perdonando en todo tiempo. A la que fue sorprendida en pleno acto de adulterio, al final le dijo, ¿dónde están los que te condenaron? No, ningún te condenó. No, se fueron todos, Señor. Le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. El Señor vivió perdonando. En la cruz dijo, ¿verdad? Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo. ¡Wow! Los que lo estaban en ese momento martirizando. Entonces, si el Señor tuvo esa capacidad y Él en la cruz, que fue la máxima expresión de amor y de perdón, ¿verdad?, que fue la paga por el pecado, eso es un ejemplo de nosotros. Entonces, cuando nosotros si Él perdonó lo grande, ¿cómo yo me voy a aferrar a lo pequeño para no perdonarlo? Si fue de paso un pecado por el cual el Señor murió también. El Señor lo que está esperando de todo el mundo es que se arrepienta de sus errores y vayan a Él. Pero ya Él dio la provisión completa, ¿ya? Entonces, hace poco dije yo, cuando no perdonamos, es como si le dijéramos al Señor en su cara, Señor, tu sacrificio no fue suficiente para perdonar esa ofensa. Vuelve otra vez, vuelve a morir, vuelve a que te escupan, a que te golpeen, vuelve por otra corona de espinas. Vuelve, Señor, y vuelve a morir para entonces yo sentirme en mi ego satisfecho y poder considerar que ya pagaste el precio por esa ofensa. Eso es soberbia, ¿ya? Entonces, hacemos, o sea, porque es que en verdad es de madurez. Perdonar es de madurez. Y la falta de perdón es una muestra de inmadurez. El perdón entonces gradual es un proceso que cada uno lo vive de una manera diferente, ¿verdad? Dios ha sido el único que nos perdona al instante. Como querían mencionar, la forma, claro, aquí hay dos aspectos, y en este caso estamos hablando del aspecto horizontal, que es entre nosotros como humanos, como hermanos, como hijos de Dios, como hijos, familia, exacto, en este plano horizontal. Sin embargo, hay un tema que se resolvió, que es el tema vertical, que es de Dios hacia los hombres. Y esto, mire, hay un texto donde Pedro le pregunta, maestro, ¿cuántas veces debo perdonar? Mire, el tema del perdón es un tema bastante amplio, pero me viene a memoria esto. Dice, maestro, hay que perdonar 7 veces, porque se creía, según la tradición judía, que hasta 3 veces era como suficiente. Pero Pedro le pregunta, ¿perdonamos 7? Y Jesús le dijo, mira, perdona 70 veces 7. Yo me imagino a Pedro, y el maestro siempre saca esas cositas que a veces como que siempre me tiene una respuesta. Ahora, esa frase de 70 veces 7 tiene su explicación bíblica, y Jesús, evidentemente, que me gustaría explicarlo en el Antiguo Testamento qué significaba esto de 70 veces 7, pero evidentemente que era un perdón indefinido, y hay posiciones al respecto. Sin embargo, lo analizamos un poquito más, 70 veces 7 nos da 490 veces. O sea, imagínate tú, un hermano te habló mal, ya, eso es una. El hermano, ya contadita. sí, entonces tú la vas anotando. O sea, yo creo que en el día no llegamos a 100. Y Dios nos perdona 70 veces 7 y nos manda a nosotros a perdonar 70 veces 7. O sea, tenemos 490 veces. O sea, hay un perdón, pero sumamente abundante. Entonces, ahora, ese 70 veces 7 nos da 490, pero sin embargo, bíblicamente aparece el número 49. El número 49 es un número simbólico en la antigüedad, porque estaba a punto de ser el día 50.
el 50 se celebraba un jubileo que era tiempo de perdón, era un tiempo de descanso, el que era esclavo era libre, si alguien debía se le perdonaba la deuda, las tierras descansaban y era un tiempo de perdón. Jesús estaba haciendo referencia a esos textos del libro de Levítico, donde se pronunciaba el jubileo como tiempo de gracia y de perdón. Jesús dijo esto, y ya terminó la idea, porque el tema del 70 veces 7 va un poco más allá. Jesús cuando muere, Él le dice a sus discípulos, le dice, ¿saben qué? Espérenme, porque va a venir el Espíritu Santo. ¿Y cuántos días transcurrieron desde que Jesús le dice que aguarden en Jerusalén? Transcurren 50 días. ¿Por qué 50 días? ¿Por qué no 52? ¿Por qué no 49? Sino 50 días. Porque el número 50, el 70 veces 7 que da el 49, ahí era el perdón. Y el 50 significa un nuevo comienzo. Por eso el Espíritu Santo cuando llega en el día 50, en el día de Pentecostés, que significa 50, porque era una fiesta judía que se celebraba, Jesús nos está diciendo a nosotros el perdón inmerecido y el nuevo comienzo del ser humano, como Dios lo trata ahora. Entonces el número 50 es un número de perdón y de un nuevo comienzo, por eso el Espíritu Santo llega en el día 50 y por eso nosotros como creyentes celebramos el Pentecostés, que es el 50. Entonces Jesús 70 veces 7 es un perdón inmerecido, es un perdón grande, es un perdón que nosotros no podemos entender. Y esa razón tiene que darnos a nosotros como creyentes libertad, porque el tema que es vertical fue resuelto. Por eso Pablo en Romanos dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Nada, ni lo más alto, ni lo más bajo, ni lo ancho. Bueno, el texto ya lo conocemos. ¿Por qué? Porque el perdón de Dios fue sumamente grande. Y nosotros como creyentes nunca vamos a entender ese perdón, porque es un perdón que trasciende nuestro sentido. Es un perdón que nosotros como creyentes, yo creo que hasta la fecha no hemos entendido el potencial de lo que significó el sacrificio en la cruz y de que Jesús haya muerto por nosotros. Es un regalo realmente inmerecido y en esa misma proporción nosotros tenemos que demostrar ese amor hacia los demás. Amén. Algo ya para ir concluyendo, se nos pasa ligerito la hora, ya estamos, ¿verdad? Yo creo que debemos aprender que estamos llamados a perdonar, ¿verdad? Porque yo he escuchado, no sé si ustedes también dicen, no, yo no soy quien para perdonar. ¿Han escuchado esa frase? Sí. Oye, no, Que te perdone no, Dios. Sí, claro, yo no soy quien para, pero Dios nos llama a que también nosotros debemos perdonar. Y también debemos ir para pedir perdón también a otros, ¿cierto? Para ya ir concluyendo. Sí, ese año del jubileo era, o sea, un reinicio, pero es que en verdad era un reseteo completo. Las propiedades iban a sus dueños originales. O sea, qué tremendo, ¿no? El Señor en la sombra diseñó un plan perfecto, un esquema perfecto para que ellos inclusive estuvieran marcado un momento en el que comenzaran otra vez. De nuevo. Porque perdonar es prácticamente como comenzar otra vez. Obvio. Es pasar la página, es restar importancia. Olvidar. Entonces es como un reseteo de la situación. Perdonar es volver a la vida, papá. Es básicamente volver a la vida, y la falta de perdón es como prácticamente dar inicio a una situación que redundará en muerte, en tristeza, en enfermedad, en desilusión, en abandono. O sea, es casi una tontería. El perdonar nos hace libres. Una vez escuché una persona que hablaba inglés y estaba dando la enseñanza y le estaban traduciendo, pero esa parte la dijo en español. Dijo, es una estupidez. Wow, es fuerte, pero alguien pudiera decir, sí, porque a ti no te pasó lo que a mí, porque a ti no te hicieron lo que a mí. Pero si nosotros analizamos esas palabras, vamos a oír, a una persona que está entronada, pero esa persona lo que tiene es que enfocarse en lo que le hicieron al Señor Jesús por ti, ¿ya? No en lo que te hicieron a ti. Mira lo que le hicieron al Señor Jesús por ti. La canción esa de este hermano Jesús Adrián es impresionante, porque él dice, si hubiera estado allí,
En la multitud. Entre la multitud, Entre la multitud. ¿verdad? O sea, yo hubiese hecho lo mismo, ¿no? No. Hubiese pedido que te crucificaran, hubiesen dicho esto, aquello, pero después él dice, más bien yo estaba allí, dice, ¿no? O sea, como que en la canción, ¿verdad? Sí. Da a entender que entra en cuenta. Yo fui el que te clavó los clavos, yo fui el que traspasó tu costado, yo fui el que se afincó con toda su fuerza para enterrarte la corona de espinas en la cabeza. Fuimos nosotros, toda la humanidad en esos instrumentos que el Señor utilizó, porque el Señor fue y pagó eso por nuestros pecados. ¿Y quién no tiene pecado? Ese que se está negando a perdonar tiene sus faltas y tiene sus ofensas, también ha pecado, también ha ofendido. Así que, o sea, el Señor pagó el precio completo de tus ofensas, ¿verdad? De ese que no quiere perdonar, de tus errores y también del otro, del que tú no quieres perdonar. Entonces, si fuimos todos nosotros los que le hicimos eso al Señor Jesús y Él nos perdonó, el apóstol Pablo dice, ¿quién eres tú para juzgar el siervo del otro? Porque ese a quien tú no quieres perdonar es una persona a quien el Señor compró, que no nos compete a nosotros juzgarlo. Así que mi recomendación, hermano, yo sé que es difícil, pero hay que soltar, hay que pasar la página, hay que resetear, ¿verdad? Hay que vivir en jubileo y obedecer al Señor y perdonar. Amén. Yo, bueno, un tema sumamente importante lo que hemos conversado, y yo creo que las personas que están atravesando por circunstancias difíciles en las que le ha costado perdonar, yo creo que debe orarle a Dios y que Dios lo vaya iluminando y lo vaya ayudando a soltar, que en todo caso el Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros y sabe qué cosas nos afligen. Yo podría perdonar a alguien que de repente me rayó el auto, pero a alguien que mate a un ser querido son procesos difíciles. Yo no juzgo a quien de repente le cuesta perdonar, porque lo que tiene que hacer es hacer descansar, o sea, pedirle a Dios que le dé descanso y que Dios lo ayude en ese proceso para que él pueda soltar. Perdonar es soltar. Y aunque a uno nos cueste más que a otro, creo que nosotros debemos colocar estas circunstancias que normalmente las personas que no perdonan mantienen eso en el corazón. Y yo creo que tienen que pedirle a Dios que lo ayude a soltar por el bien de ella misma, por el bien de ella misma. Y bueno, creo que debemos seguir confiando en el Señor. Todos los días aprendemos, todos los días Dios nos está procesando, y hagamos del perdón cada vez que alguien nos ofende, hacer todo lo posible para que eso no se quede dentro de nosotros, sino repeler, echarlo fuera para que eso no se contamine en nosotros y cree raíces de amargura. Yo estoy agradecido por esta oportunidad de conversar este tema. Son muchos aspectos, pero bueno, por temas de tiempo no podemos seguir conversando. Pero un gusto, y espero que nos podamos volver a ver de nuevo a conversar estos temas tan importantes. Así pues. ¿Despedida? Bien, pues, Sí. familia, muchas gracias, bendiciones. Esperamos que este tema haya sido un aporte para ti también. Y recuerda que es un proceso. A veces se te puede hacer fácil, difícil, pero es un proceso. Lo importante es que aprendamos a perdonar. Amén. Amén. Así Amén. que le enviamos cariñosos saludos a todos los que nos ven y que Dios les bendiga. Dios Amén. nos bendiga. Aprendiendo de las escrituras.